Buenos días. Hemos tenido un programa muy variado e interesante hoy, entonces voy a pedir al Señor que me dé el don de abreviar, porque tampoco es cuestión de aquí pues pasar más tiempo que lo necesario, aunque la predicación de la palabra de Dios es una parte indispensable de cualquier culto cristiano o evangélico. Vamos a seguir un poquito con el tema de Adviento que hemos estado tocando con los niños. Los que lleváis años aquí recordaréis que hubo una época cuando yo con bastante frecuencia, por no decir siempre, predicaba de los textos de profetas, salmos, la epístola, el evangelio que había en el leccionario común revisado, que es interdenominacional, interconfesional de muchas iglesias cristianas. Y me ha parecido para este segundo domingo de Adviento pues tratar esas 4 lecturas, profeta, salmos, evangelio, epístola, para ver un poquito cómo se está tratando en muchas iglesias de muchas denominaciones hoy el tema de Adviento. Y lo que me ha llamado la atención para hoy es que parece estar más bien enfocado en Juan el Bautista. Empecemos entonces con Malaquías, del 1 al 4. Como siempre, este capricho que tengo yo de hacer mis propias traducciones, para que sepáis que si veis que es una mala traducción es que podéis abrir vuestras Biblias y leer una buena. Atención, que envió mi emisario para que me despeje el camino. Entonces vendrá de repente a su templo el Señor que vosotros estáis esperando. Pero el emisario de la alianza que deseáis ya está por llegar, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién será capaz de resistir el día de su llegada? ¿Quién podrá aguantar de pie cuando aparezca? Porque Él es un fuego purificador, lejía de lavandería. Se sentará para fundir y quemar la escoria de la plata, limpiando el sacerdocio para dejarlo aquilatado como oro y plata, hasta que sean capaces de presentar el sacrificio como corresponde. Entonces al Señor le parecerá delicioso el sacrificio de Judá y Jerusalén, como en los días de antaño, como en épocas del pasado. Muy bien, esta es nuestra lectura del profeta para hoy. A mí una de las cosas que me llamó la atención de esta lectura, por cierto, Malaquías está en la Biblia cristiana, es el último libro del Antiguo Testamento. Y la Biblia cristiana, el Antiguo Testamento cristiano no es lo mismo que la Biblia hebrea. Tiene los mismos libros, pero en diferente orden. Y tiene en diferente orden la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, con los mismos libros, porque en el fondo tienen funciones diferentes. La Biblia hebrea culmina con Esdras, Jeremías, Primera, Segunda de Crónicas. Y Nehemías. Esdras, Nehemías, en Primera y Segunda de Crónicas, lo que hacen es presentar un estado perfecto para Israel, que es un estado templario. Ya sin reyes, el sacerdocio, el ritual del templo es lo que da sentido a Israel. Han recibido la palabra, la Biblia ha sido traída por Esdras desde Babilonia, ha sido traída a Jerusalén, ahora Jerusalén cuenta con la palabra de Dios, con la Biblia, por lo menos con los libros de Moisés. Y entonces tienen
templo, sacrificios, sacerdocio, la palabra de Dios. Y esto es la culminación, según veían ellos, de todo lo que necesitaba Israel. El Antiguo Testamento cristiano, con los mismos libros, culmina con los profetas y Malaquías. ¿Por qué? Porque en Malaquías, bueno, en primer lugar, porque se entiende que el templo y el sacerdocio y los sacrificios no es la culminación de los planes de Dios. Tiene que llegar alguien más, algo más posterior, ¿eh? Pero con Malaquías concretamente, tenemos varias referencias, como estos textos que acabamos de leer, que parecen anunciar a Juan el Bautista. Parecen estarse, y de hecho en los evangelios, especialmente en Mateo, que es el primero de los evangelios, que también está puesto en ese orden por buenos motivos, es que en el evangelio de Mateo es donde se ve más claramente la conexión entre Malaquías y Juan el Bautista. Entonces da continuidad, hace desaparecer 500 años, medio milenio de historia, y es como que hemos dado un salto sin notar el tiempo entre Malaquías y Mateo. Bueno, el caso es que esta profecía que hemos leído parece estar hablando de Juan el Bautista y de Jesús. En su día, esta profecía de Malaquías, siglos antes, probablemente los judíos entendieron que se cumplió con la llegada de Esdras. Esdras figura en la tradición rabínica como el dador de la ley, como vamos a ver, había sido revelada a Moisés, pero claro, con la destrucción del templo de Jerusalén, el fin de la dinastía en Jerusalén, todo el descalabro, toda la gente importante de Jerusalén llevada, esposada, encadenados como esclavos a Babilonia, naturalmente esos textos se perdieron. Y lo único que quedaba era en la memoria de los sabios escribas de Israel, y se transmitió oralmente hasta que, según la tradición judía, Esdras plasmó esa tradición oral de memoria y la puso por escrito y trajo esos manuscritos con los textos de Génesis hasta Deuteronomio, los trajo a Jerusalén. Dice que cuando leyó por primera vez esto en Jerusalén, la gente se puso... Era tal el alborozo, la impresión de estar escuchando la palabra de Dios, que se pusieron a gritar y a llorar y a hacer tanto ruido que hubo gente por todas partes. ¡Callaos, que no se escucha! La gente estaba llorando y aclamando con tanta impresión de escuchar. ¡Callaos, callaos, que no se escucha, que no se escucha! Entonces, probablemente esta profecía de Malaquías se pensaba que se había cumplido ya cuando llega Esdras y cuando con todo este proyecto de reconstrucción del templo, yo qué sé cuánto. Pero, ¿qué pasa? Según la fe cristiana, estos textos tienen que ver con Juan el Bautista y con Jesús. Y es porque hay una cosa interesante que sucede con la palabra de Dios y con la profecía en concreto. Dios cumple. Pero claro, el tiempo pasa. La vida sigue. Dios cumple. Pero en nuevas circunstancias sigue siendo necesaria la esperanza de que Dios vuelva a intervenir. La vida sigue. Las circunstancias cambian. Lo que parecía en una generación glorioso, pasan las décadas o los siglos, y es algo que sí, va muy bien,
pero pasó en el pasado y mientras tanto nosotros en nuestras circunstancias necesitamos la intervención de Dios. Seguimos teniendo necesidad de saber en quién y en qué esperar. Y entonces es perfectamente legítimo entender que estas profecías de antiguo, vale, sí, se cumplieron en su día, pero también se cumplen ahora con Juan el Bautista y con Jesús. Y esto lo vemos, entre otras cosas, porque la profecía que hemos leído culmina pues con la renovación del sacerdocio. Con un sacerdocio purificado y aquilatado como oro y plata. Y ya que va a presentar sacrificios que al Señor le parecen deliciosos, maravillosos. Pero con Jesús no tenemos eso. Tenemos un cambio, otra manera de entender la espiritualidad que agrada a Dios. Y esto también es legítimo. Aquello había sido lo justo para su generación, pero cuando viene Cristo con otra cosa, no es una negación de aquello. Es decir, la vida pasa, las circunstancias cambian, todo evoluciona, y ahora lo que Dios pretende de nosotros es muy diferente a presentar sacrificios agradables en el sentido de matar animales. Porque la espiritualidad se va desarrollando y va evolucionando según pasa el tiempo. Pasemos ahora al Salmo. Curiosamente, el Salmo se encuentra en Lucas, porque vamos a leer el poema de Zacarías, cuando creo que es el de Zacarías. Sí. Bendito, o igual es el de María. A ver. No, es el de Zacarías, sí. Bendito el Señor Dios de Israel, que se ha interesado y ha rescatado a su pueblo. Nos ha levantado salvación poderosa de la estirpe de David su siervo. Ya lo había dicho por boca de sus santos profetas de antaño, salvación de nuestros enemigos y de la opresión de todos los que nos odian. Y así apiadarse de nuestros antepasados y tener presente su alianza sagrada. Porque juró solemnemente a nuestro padre Abraham que nos daría liberación del terror de opresión enemiga para servirle con santidad y justicia delante de él toda la vida. Y tú, chiquillo, se refiere a Juan, el bebé, y tú, chiquillo, serás aclamado como profeta del Altísimo por adelantarte al Señor y abrirle camino. Darás a su pueblo el conocer la salvación con vista gorda a sus errores vitales, por la tierna misericordia de nuestro Dios, por la que amanece sobre nosotros la atención desde la altura, alumbrará a los que se han acostumbrado a la oscuridad y sombra de muerte. Y así encarrilará nuestros pasos hacia el camino de la paz. Bueno, ¿qué vemos aquí? Tenemos otro ejemplo de que la profecía es algo curioso. Es cierta y a la vez, hasta que no se cumple, es difícil saber exactamente cómo va a ser. Es cierta, pero casi diríamos que esconde tanto como lo que revela. Y claro, aquí pues Zacarías, pues el Mesías, mi hijo va a anunciar al Mesías y tal. Pues naturalmente, ¿Mesías quién es? Pues David. Entonces, centra su imaginación profética en la figura de David, pero sabemos que Jesús no era como David. Y sin embargo, no era como David porque se dejó matar en lugar de ser él un general victorioso, sin ir más lejos. Hay otras muchas maneras que no era como David, pero digamos que se dejó matar en lugar de ser un general victorioso.
Y sin embargo, Zacarías ya en su intuición profética, en su conocimiento interior espiritual que estaba brotando de sus labios de lo que Dios quería hacer, ya veía algo diferente, algo superior. Porque habla de servir a Dios con santidad y justicia. Ya no de un reinado, de un rey como David, sino de una inspiración para que el pueblo entero sirviera a Dios con santidad y con justicia. Y habla del perdón de pecados. Yo he traducido como algo así como pasar por alto los errores vitales. Pero digamos, perdón de pecados, que se entiende, en cristiano entendemos bastante bien. Aunque me gusta la idea de pasar por alto los errores vitales, porque a veces la palabra pecado la tenemos tan limitada, tan religiosa. Es un nuevo comenzar, es poder arrepentirse no como sentir pena, sino proponerse un cambio de vida, un cambio de estructura personal, un volver a empezar. Pero para realmente poder volver a empezar, tenemos que tener alguna sensación de que el pasado queda ya amortizado de alguna manera, ¿no? Y ahí es donde es importante sentir que Dios perdona. Que Dios nos da una oportunidad para volver a empezar. El pasado nuestros errores, nuestras maldades, las cosas que hemos hecho mal en el pasado, no tienen por qué pesar sobre nosotros. Dios nos da otra oportunidad con tabla rasa, ¿no? Volver a empezar. Y también en este poema profético, este salmo profético de Zacarías, habla de vivir en la luz, que es una metáfora tan bonita, ¿no? Es como que has estado ahí con los ojos cerrados o a oscuras, a tientas, ¿no ves? Y de repente lo veo todo con claridad. Viniendo aquí como hacemos con tanta frecuencia desde Cantabria a la meseta, hay otra calidad de luz y de sol aquí en la meseta. Eso está muy bien ahí en la costa, pero es que hay otra calidad de luminosidad y de luz. El sol de la meseta es muy especial. Y luego también proclama Zacarías en este salmo profético que se encarrilan nuestros pasos hacia el camino de la paz. Os prometí tratar de abreviar, así que vamos a seguir. Lucas 3, del 1 al 6. Esto es el Evangelio. Es el año 15 del reinado de Tiberio César. Poncio Pilato gobierna en Judea. Son tetrarcas: Herodes en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconítida, y Lisanias en Abilene. Y se reparten el sumo sacerdote Anás y Caifás. Juan, el hijo de Zacarías, recibió ese año en el desierto una palabra de Dios. Entonces salió por toda la región ribereña del Jordán a predicar un baño de enmienda para perdón de errores vitales, conforme a lo que está escrito en el libro de Isaías el profeta. Se alza una voz en el desierto: allanad una vía para el Señor, enderezad sus calzadas, que se rellenen las cañadas y se rebajen las colinas y alturas, que se enderecen las curvas y se eliminen los baches del camino. Entonces verá todo mortal la salvación de Dios. Lo hemos leído esta mañana en otra versión, pero es el mismo texto, una cita de Isaías. Bien, ¿qué vemos aquí en Lucas 3 entonces? Lo primero que me llama la atención aquí es que Lucas sitúa el Evangelio en un momento histórico, concreto y exacto. No es mitología, no es leyenda. No existía en aquella época fechas
tantos años antes de Cristo y después de Cristo, naturalmente. Las fechas se daban siempre según los reyes que eran soberanos en cada tierra, ¿no? Y en este caso estamos en el Imperio Romano, entonces la primera fecha que da es el año del emperador. ¿Y de cuál emperador? Naturalmente, porque con el siguiente emperador empezamos del año 1 otra vez. El caso es que son fechas exactas y para más concretar más, porque no estamos en Roma, sino en la periferia del imperio, en Palestina, entonces dice pues los distintos gobernadores regionales y quién era sumo sacerdote en Jerusalén, y en fin, porque es historia concreta, historia verídica. No son mitos, no son leyendas. Esto es algo que sucede y podemos decir cuándo. Y eso es esencial en este lanzar la historia de Juan el Bautista. El bautismo de Juan supone una preparación personal con la esperanza de que está por llegar el Mesías. Y esto es importante y es lo que viene a contar también la cita de Isaías, ¿no? Hace falta, no toda persona va a ser capaz de recibir a Cristo. Necesita estar preparada de alguna manera. Necesita... no es automático escuchar que ha llegado Cristo y decir, pues vale, bien, de acuerdo, me sumo. Hace falta una preparación, ¿no? Y entre otros aspectos de preparación está esto que ya expliqué antes, del borrón y cuenta nueva, ¿no? De decir, doy la espalda a mi manera equivocada de vivir en el pasado y quiero abrazar el camino de Dios. Hay una preparación que tiene que suceder. Y entonces, la metáfora que emplea es esto, ¿no? De allanar un camino, de preparar un camino. Yo, durante bastantes años, iba en tren de Burgos a El Escorial, donde teníamos la Facultad de Teología, y iba pues, el tren, creo que el domingo por la tarde, y volvía el miércoles por la tarde, algo así. Y en aquella misma época donde estaba haciendo ese viaje, algunos de esos años, estaban en obra las obras del AVE que llegaba a Valladolid desde Madrid. El AVE que ahora por fin se ha llegado a Burgos después de no sé cuántos años. Y yo, leyendo Isaías y viendo las obras cada semana, pues cambiaba un poquito, pero veía, pues efectivamente, las partes bajas las iban subiendo. Y si no las podían subir pues moviendo tierra, pues con un viaducto. Y las partes altas, pues a cavar y a bajarlo, ¿no? Y las curvas, pues que sean lo más redondas posible, ¿no? Para que pueda pasar el AVE a alta velocidad. Y me parecía, qué interesante. Miles de años antes, Isaías tuvo una visión de lo que yo estoy viendo aquí con toda esta maquinaria del siglo XXI. Pero es un poco la idea, ¿no? De preparar una calzada, pero es metáfora. Es decir, hace falta preparar nuestros corazones, nuestra mentalidad, nuestro espíritu para recibir a Jesús. No se le recibe automáticamente. No podemos... comprender a qué es lo que viene Jesús si no tenemos un esfuerzo de prepararnos, entre otras cosas con este borrón y cuenta nueva y el poder sentir que nuestro pasado ha sido perdonado. Vamos ahora a la epístola. Estos Filipenses, capítulo 1. Desde el versículo 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Siempre en cada una de mis oraciones por todos vosotros hago la oración con gozo por vuestra estrecha colaboración en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. No me cabe duda que aquel que dio el empezar perfeccionará en vosotros una buena obra hasta el día de Cristo Jesús. Como es también de justicia
para mí, esta opinión sobre cada uno de vosotros, por tenerme en mente cuando he sido arrestado y al defenderme ante juzgados. Y al mantener con firmeza el Evangelio, todos habéis participado conmigo del favor divino. Sabe bien Dios cuánto os añoro a cada uno con el tierno afecto de Cristo Jesús. Y esta es entonces mi súplica, que vuestro amor siempre vaya abundando más y más en conocimiento y en toda agudeza mental para poder juzgar vosotros mismos lo que conviene para manteneros limpios e inocentes hasta el día de Cristo. Que os colméis de evidencias de esa justicia que trae Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Qué interesante. Perfeccionar en vosotros una buena obra hasta el día de Cristo Jesús. Pero no habíamos dicho que Cristo ya había venido. Que Juan el Bautista, o sea, vale, pues ya no va de Esdras, va de Juan el Bautista. Pero no habíamos dicho que eso ya se había cumplido. No, Pablo está diciendo hay un futuro también. Hay un hasta el día de Cristo Jesús. La esperanza que creíamos colmada en el pasado tiene futuro. Claro, el tiempo pasa otra vez. El tiempo pasó después de la llegada de Esdras a Jerusalén. Pero es que el tiempo pasó, 2000 años han pasado desde Juan el Bautista y Jesús. Y nosotros también, en nuestras circunstancias totalmente diferentes, en otra civilización totalmente diferente, radicalmente diferente, con una tecnología que nadie de aquella época hubiera podido sospechar. Nosotros, en nuestras circunstancias, con este planeta que estamos por cargarnos, necesitamos también una esperanza futura de que Dios vuelva a intervenir. Y tal vez ni siquiera que intervenga mañana, que intervenga hoy. Siempre es necesario renovar la esperanza. Así que sí, Cristo vino, pero hay un hasta el día de Cristo Jesús. Otra cosa que observo aquí es que Pablo, este saludo está lleno de gozo y de alegría y de amor, pero está viviendo o ha vivido circunstancias de persecución, de ser arrestado, de tener que presentar una defensa en un tribunal. Pero menciono eso más bien de paso para agradecer a esta gente a la que está escribiendo, porque ha sentido su apoyo, su tierno amor fraternal. Se ha sentido acompañado en sus dificultades. El Evangelio ha forjado comunidad y comunión de personas que antes ni siquiera se conocían, que ahora en momentos de dificultad uno pueda sentir tranquilidad y paz interior y hasta alegría, ¿por qué no? Porque se siente apoyado por estas personas con quienes se siente hermanado. Y sigue hablando más, dice que vuestro amor abunde más y más, porque entiende que este amor fraternal unos por otros, en la comunidad, todos nosotros. Sí, estaba hablando a los filipenses, pero también está hablando a los burgaleses. En nuestra comunión unos con otros. El amor fraternal es requisito esencial para desarrollar criterios propios. ¡Qué interesante! Para poder mantenernos puros y sin mancha delante de Dios, hace falta tener criterios propios, no sencillamente hacer las cosas porque nos lo han dicho. No somos esclavos de un gran predicador que nos dice todo lo que tenemos que hacer y nosotros sin pensar, bueno, lo ha dicho el pastor, pues no. Este amor fraternal, esta comunión, esta comunidad, este escucharnos unos a otros, apoyarnos unos a otros,
entre los efectos que tiene es que nos ayuda a cada cual a desarrollar criterios propios, una brújula moral interior, una espiritualidad personal en relación con Dios que es única y mía y tuya, para así poder mantenerlos limpios, o como dice Reina Valera, puros y sin mancha delante de Dios, de Cristo. Puros y sin mancha, limpios. Lo curioso es que para eso Pablo entiende que lo primero es que vuestro amor abunde más y más. Esa capacidad de estar en comunión, de estar en comunidad, de ser no individuos, sino un equipo que vamos todos para la misma meta. Y el resultado del Evangelio es que os colméis de esa justicia que trae Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La meta no es mi salvación personal, yo aquí con Dios, qué bien que estoy, a gustito, Dios me quiere, yo le quiero. No, la meta es que vivamos colmados, llenos, en toda su plenitud, una vida justa, la justicia. Hay tanta injusticia en este mundo, tantas cosas están mal. Nosotros estemos puestos en este planeta para ser de los que enderezan lo torcido. No para quedarnos ahí cómodos con nuestra espiritualidad, qué bien que estoy aquí, cómo amo. No. Justicia. Justicia que proviene de Cristo. Y es esa justicia de la comunidad potenciada por ese amor mutuo, por esa consideración unos de otros, que nos dan esa brújula interior, moral, espiritual, que nos enseña lo que es correcto y nos mantiene limpios. Eso produce esta justicia que glorifica y alaba a Dios. Resumiendo y en síntesis, no sé si he sido breve o no, pero lo he intentado. Siempre hace falta esperanza. ¿Cristo vino? Sí, pero sigue viniendo, siempre viene y siempre vendrá, a cada circunstancia. Yo no sé lo que estás pasando cada uno de vosotros esta mañana. Tal vez circunstancias difíciles en lo económico, en lo relacional. Igual esta mañana has discutido con tu pareja. Igual tus hijos no te obedecen. Igual no sabes cómo vas a pagar el alquiler. Yo no me puedo meter en la vida de cada cual. Pero cuál sea tu circunstancia, tal vez problemas de salud. Cristo vino, sí, pero vendrá hoy. Viene hoy a tu vida para consolarte, para ayudarte, para darte claridad. Y también vendrá en el futuro. Cristo siempre viene, siempre está viniendo y siempre vendrá. No importa qué enfrentemos, ya no hoy, sino mañana y a lo largo de la vida. Ahora, eso sí, cuando viene, necesita encontrar esa vía preparada, ese camino allanado, corazones preparados, actitudes de arrepentimiento y de cambio, de disposición a vivir como Dios quiere que vivamos. No como un deber, como una carga pesada, sino como una preparación, porque esto es lo que deseamos, es lo que anhelamos con todo nuestro ser, agradar a Dios y vivir vidas de justicia con el prójimo también, no solamente con Dios, justicia. Entonces eso, cuando Cristo viene, lo que Él pretende es un poco lo que da testimonio Pablo que ha visto con los filipenses, ¿no? Amor fraternal, solidaridad con alguien, en este caso, apresado y que tiene que presentar defensa en un tribunal, pero también que os colméis de esa justicia que trae Jesucristo para gloria
y alabanza de Dios. Y hemos terminado. Vamos a orar. Qué maravilla, Señor, cómo la profecía se cumplió, se cumple y se volverá a cumplir. Hay algo tan extraño que pasa cuando tú revelas tus intenciones a tu pueblo por medio de profetas. Y te bendecimos porque sí, actuaste en la generación de Esdras, por supuesto, y actuaste también en la generación de Juan el Bautista y de Jesucristo, pero te agradecemos de que no queda en el pasado, que esta esperanza de que Cristo viene a nuestro mundo, a nuestras necesidades, sigue presente entre nosotros hoy. Gracias, Señor. Gracias. Y esto nos motiva, Señor, entre otras muchas cosas que nos motivan, pero estamos motivados a ahondar en este amor, abundar más y más en este amor mutuo, en interesarnos unos por otros, en ser de verdad una comunidad de afecto fraternal, sabiendo que esa comunión, ese escucharnos unos a otros, ese recibirnos unos a otros, recibir los consejos, incluso las correcciones unos de otros, nos ayudará a conseguir esos criterios propios guiados por tu Espíritu para poder vivir vidas limpias y justas y sin mancha delante de ti. Y así ser un elemento de justicia en este mundo lleno de injusticias, para alabanza y gloria de Dios. Amén.